¿Sabías que en la Biblia hay más de 2350 versículos sobre dinero y prosperidad, pero solo 500 sobre oración? ¿Te has preguntado por qué los pastores predican más sobre pobreza que sobre la abundancia que Dios quiere derramar en tu vida? ¿Será que hay una conspiración religiosa para mantenerte en escasez mientras otros viven en la prosperidad que la palabra de Dios promete para sus hijos? Hermano, hermana en Cristo, detente por un momento y escúchame bien. Lo que estás a punto de descubrir no es la teología de la prosperidad superficial que conoces. No son técnicas de motivación personal. Es la revelación completa de cómo la Biblia realmente enseña a reinar con abundancia, cómo Dios diseñó específicamente a sus hijos para ser prósperos en todas las áreas de la vida. Y si te dijera que el Dios Todopoderoso ha escondido en su palabra fórmulas específicas para generar riqueza, principios bíblicos para multiplicar recursos y leyes espirituales que cuando las aplicas correctamente activan las bendiciones financieras que Él ya preparó para ti desde antes de la fundación del mundo? Escúchame atentamente. Si llegaste a este video, no fue casualidad. No fue algoritmo, fue una cita divina con tu destino de prosperidad. Hay algo rugiendo en tu espíritu que te dice que fuiste creado para más que sobrevivir financieramente. Fuiste diseñado para reinar, para dominar, para ser la cabeza y no la cola en todas las áreas de tu vida, incluyendo la económica. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta que definirá tu futuro financiero para siempre. ¿Realmente te importa salir de la mediocridad económica y caminar en la abundancia que Dios tiene para ti? ¿O prefieres seguir conformándote con migajas cuando Él preparó un banquete de prosperidad? ¿Estás dispuesto a renunciar a la mentalidad de pobreza que la religión te enseñó y abrazar los principios bíblicos de abundancia? ¿O prefieres seguir sirviendo al mundo con tus talentos mientras otros se enriquecen con lo que Dios te dio? Porque lo que voy a revelarte exige una transformación mental radical. Exige que abandones las creencias limitantes sobre el dinero que la religión tradicional te implantó y abraces la mentalidad de reino que Cristo vino a establecer. Si verdaderamente quieres aprender los secretos bíblicos para generar riqueza de manera justa y bendecida por Dios, si estás cansado de ver cómo los malvados prosperan mientras tú que sirves a Dios luchas financieramente, dale like a este video como una declaración profética de que rechazas la pobreza como estilo de vida. Suscríbete como un compromiso de que no te conformarás jamás con menos de la abundancia que Dios diseñó para sus hijos. Comenta próspero si estás listo para descubrir las verdades bíblicas que transformarán tu situación económica. Y escribe paz en Cristo si reconoces que tu espíritu está confirmando que este es tu momento de breakthrough financiero. Porque, hermano, hermana, necesito saber que no estoy sembrando estas revelaciones en corazones que van a conformarse con conocimiento sin aplicación. Necesito confirmar que hay verdaderos hijos del reino dispuestos a aplicar los principios que Dios estableció para la prosperidad de su pueblo. Durante más de 2 décadas estudiando los principios bíblicos de prosperidad y aplicándolos en mi propia vida, he descubierto secretos que han transformado no solo mi situación económica, sino la de cientos de personas que han tenido el valor de creer que Dios quiere que prosperen. He visto milagros financieros extraordinarios cuando alguien entiende que la pobreza no es humildad, sino una maldición de la cual Cristo nos redimió. He visto multiplicaciones sobrenaturales de recursos cuando una persona aplica las leyes espirituales que Dios estableció para la generación de riqueza. Pero también he visto la tragedia de cristianos sinceros que viven en escasez porque fueron programados para creer que Dios los quiere pobres,
cuando la realidad es que Él diseñó un sistema completo en su palabra para que sus hijos reinen en abundancia. Durante mi último tiempo de ayuno de 21 días buscando revelación sobre la prosperidad bíblica, el Señor me despertó a las 3 de la mañana con una palabra profética devastadora. Hijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Les han enseñado a mendigar cuando los creé para reinar. Les han enseñado a sobrevivir cuando los diseñé para prosperar. Es tiempo de que conozcan las leyes de mi reino para la generación de riqueza. En los próximos momentos vas a descubrir por qué Dios quiere que seas próspero y cómo esa prosperidad forma parte esencial de tu testimonio en la tierra. Vas a entender los principios específicos que la Biblia enseña para generar riqueza de manera honesta y bendecida. Vas a conocer las leyes espirituales que cuando las activas correctamente, abren las ventanas de los cielos sobre tus finanzas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchos impíos son prósperos mientras cristianos sinceros luchan económicamente? ¿Por qué parece que el mundo tiene secretos para generar dinero que la iglesia no conoce? ¿Por qué fuiste creado a imagen de Dios, pero vives como si no tuvieras autoridad para prosperar? La respuesta está en los principios que deliberadamente te han ocultado. Principios que están claramente escritos en la palabra de Dios, pero que han sido tergiversados o ignorados por una mentalidad religiosa que confunde pobreza con espiritualidad. Guerrero del reino, lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu relación con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. Vas a entender por qué reinar en abundancia no es opcional para un hijo de Dios, sino parte del diseño original que Él tenía para la humanidad. Los próximos momentos determinarán si continúas viviendo por debajo de tus privilegios como heredero del reino, o si despiertas a la abundancia que Cristo ya te otorgó por derecho legal. Prepárate para descubrir cómo la Biblia realmente enseña a sus hijos a prosperar en todas las cosas. Ahora que has tomado la decisión valiente de buscar la verdad sobre la prosperidad bíblica, necesito llevarte al fundamento de todo, el diseño original de Dios para la humanidad. Porque hasta que no entiendas la intención divina desde el principio, nunca comprenderás por qué la abundancia es tu derecho como hijo del reino. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lea, ¿te das cuenta de las primeras palabras que Dios dirigió a la humanidad? Los bendijo y después señoread. Hermano, hermana, la primera interacción de Dios con el hombre no fue una lista de reglas religiosas. Fue una bendición seguida de un mandato de dominio. Dios creó al hombre para reinar, para señorear, para tener dominio sobre todos los recursos de la tierra. Pero ¿sabes qué significa realmente la palabra señorear en el hebreo original? Es rada, que significa gobernar, dominar, tener autoridad absoluta sobre los recursos. Dios no creó al hombre para ser pobre, para mendigar, para luchar por sobrevivir. Lo creó para ser el administrador próspero de toda la riqueza terrenal. Durante mi tiempo de estudio de los idiomas originales de la Biblia, descubrí algo que revolucionó mi entendimiento de la prosperidad. La palabra bendijo en ese versículo es barak, en hebreo, que no significa solo un deseo de bien. Significa impartir poder sobrenatural para prosperar, multiplicar y tener éxito en todo lo que emprendas. Eso significa que desde el momento de tu creación, fuiste empoderado por Dios mismo para prosperar. La prosperidad no es algo que tienes que rogar, suplicar o merecer. Es algo que ya fue impartido en tu ADN espiritual por el Creador del universo. Pero aquí viene algo que te va a impactar.
En Génesis capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. ¿Te das cuenta? Dios puso al hombre en un ambiente rodeado de oro, piedras preciosas y recursos valiosos. El Edén no era un lugar de escasez donde Adán tenía que luchar por sobrevivir. Era un lugar de abundancia extraordinaria, donde tenía acceso inmediato a los metales y piedras más valiosos de la tierra. Ese es el ambiente que Dios diseñó para la humanidad. Abundancia, no escasez. Durante mis viajes por diferentes países, he observado algo fascinante. Los lugares más bendecidos con recursos naturales a menudo tienen las poblaciones más pobres. ¿Por qué? Porque han perdido la revelación del dominio que Dios les otorgó sobre esos recursos. Pero escúchame bien, cuando Adán pecó y fue expulsado del Edén, Dios no retiró su bendición de prosperidad. En Génesis capítulo 3, versículo 19, dice que tendría que trabajar con el sudor de su frente, pero no dice que sería pobre. El trabajo se hizo más difícil, pero la capacidad de prosperar permaneció intacta. Y cuando Cristo vino, ¿qué hizo? En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuál era esa maldición? En Deuteronomio capítulo 28 encontramos que incluía pobreza, escasez, falta y necesidad. Cristo no solo nos redimió para el cielo, nos redimió de la maldición de la pobreza. Nos devolvió el derecho legal de caminar en la bendición abrahámica, que incluye prosperidad en todas las áreas de la vida. Pero hermano, hermana, hay algo más profundo aún. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Entiendes el intercambio que Cristo hizo? Él, siendo rico en el cielo, se hizo pobre en la tierra para que tú, siendo pobre por naturaleza caída, pudieras ser enriquecido. No es solo riqueza espiritual, porque el versículo dice claramente se hizo pobre, refiriéndose a su condición económica en la tierra. La prosperidad no es un extra opcional en el Evangelio. Es parte integral de la redención que Cristo compró para ti. Es parte de las bendiciones que Él recuperó para la humanidad a través de su sacrificio. Durante mi tiempo de reflexión sobre este intercambio divino, Dios me mostró que cuando un cristiano vive en pobreza crónica, en realidad está despreciando el precio que Cristo pagó para redimirlo de esa maldición. Está rechazando un beneficio legal que ya fue comprado con sangre. ¿Te das cuenta de por qué Dios quiere que prosperes? No es para que seas egoísta o materialista. Es para que representes correctamente en la tierra el reino del cual eres embajador. Es para que tengas recursos para avanzar su reino y bendecir a otros. En el próximo segmento te voy a revelar algo que transformará tu perspectiva sobre el dinero. Los principios específicos que la Biblia enseña para generar riqueza de manera justa y multiplicar los recursos que Dios pone en tus manos. Prepárate para descubrir leyes espirituales que cuando las aplicas, activan prosperidad sobrenatural en tu vida. Ahora que comprendes que fuiste diseñado para prosperar desde la creación, necesito revelarte los principios específicos que la Biblia enseña para generar riqueza. Porque Dios no solo te dio derecho a la prosperidad, te dio un manual completo con las leyes espirituales para manifestarla en tu vida práctica. La primera ley fundamental es la ley de la siembra y la cosecha. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Te das cuenta de que esta es una ley espiritual inviolable?
Hermano, hermana, muchos cristianos quieren cosechar abundancia sin sembrar abundancia. Quieren recibir mucho dando poco. Pero Dios estableció que la cantidad de tu cosecha está directamente relacionada con la cantidad de tu siembra. No es opcional, no es negociable, es una ley del reino. Pero ¿sabes cuál es el secreto que pocos entienden? No solo debes sembrar mucho, debes sembrar con la actitud correcta. El versículo 7 continúa: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Durante mis años aplicando este principio, he descubierto que Dios no solo multiplica lo que das, multiplica la actitud con la que lo das. Cuando das con alegría, expectativa y fe, activas una dimensión de multiplicación que va más allá de las matemáticas naturales. La segunda ley es la ley del diezmo y las ofrendas. En Malaquías, capítulo 3, versículos 10 y 11, Dios hace una promesa extraordinaria: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Te das cuenta de que este es el único lugar en toda la Biblia donde Dios te invita a probarlo? ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando aplicas este principio correctamente, los resultados son tan evidentes que no tendrás dudas de que es Él quien está bendiciendo tu obediencia. Pero necesito que entiendas algo crucial. El diezmo no es un impuesto religioso. Es una llave que abre las ventanas de los cielos sobre tus finanzas. Es el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo y tú eres su administrador. Durante mi caminar con estos principios he visto milagros financieros extraordinarios en las vidas de aquellos que diezman con fe. He visto cómo Dios reprende al devorador, a las circunstancias que consumían sus recursos, y abre oportunidades de ingresos que antes no existían. La tercera ley es la ley del trabajo excelente. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y en Proverbios capítulo 22, versículo 29: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de hombres de baja condición. ¿Entiendes la conexión? Cuando trabajas con excelencia, como si fueras empleado directo de Dios, Él se encarga de posicionarte delante de personas de influencia que pueden abrir puertas de prosperidad en tu vida. Escúchame bien, no es suficiente ser cristiano para prosperar. Debes ser un cristiano excelente en todo lo que haces. Tu trabajo debe ser de tal calidad que hasta los no creyentes reconozcan que hay algo especial en ti. He conocido cristianos que oran por prosperidad, pero son mediocres en su trabajo, que piden ascensos, pero no dan lo mejor de sí en sus responsabilidades actuales, que esperan que Dios los bendiga financieramente mientras entregan resultados de baja calidad. Dios no va a bendecir la mediocridad con prosperidad. Pero cuando combinas fe con excelencia, cuando trabajas como si fueras empleado del cielo, activas favor sobrenatural que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. La cuarta ley es la ley de la sabiduría financiera. En Proverbios capítulo 21, versículo 20 dice: tesoro preciado y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y en Lucas capítulo 16, versículo 11: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Te das cuenta de que Dios evalúa tu fidelidad con poco antes de confiarte mucho? Que tu manera de manejar los recursos actuales determina si serás bendecido con recursos mayores. Muchos cristianos oran por más dinero, pero no administran bien el dinero que ya tienen. Quieren que Dios multiplique sus ingresos, pero no tienen sabiduría para multiplicar lo que ya poseen.
La quinta ley es la ley de las sociedades estratégicas. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo». Y en Proverbios capítulo 27, versículo 17, «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Dios diseñó la prosperidad para que sea multiplicada a través de relaciones estratégicas. Las personas más prósperas que conozco no llegaron ahí solos. Entendieron el poder de las alianzas, de las sociedades, de los equipos que multiplican capacidades. Pero hermano, hermana, hay algo más profundo que todas estas leyes, la ley del propósito. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué». Tu prosperidad no es solo para tu comodidad personal. Es para financiar el propósito específico para el cual fuiste creado. Cuando alineas tu búsqueda de prosperidad con el propósito que Dios tiene para tu vida, activas una dimensión de bendición que va más allá de todas las leyes que te mencioné, porque entonces no estás buscando riqueza para ti, estás buscando recursos para cumplir la misión divina. En el próximo segmento te voy a revelar algo que muy pocos entienden. ¿Por qué Dios permite que algunos impíos prosperen mientras algunos justos luchan? ¿Y cómo puedes posicionarte para recibir la prosperidad que Él reservó específicamente para sus hijos? Prepárate para entender la diferencia entre riqueza temporal y riqueza bendecida. Llegamos ahora a una de las preguntas más importantes sobre la prosperidad bíblica. ¿Por qué Dios permite que personas malvadas prosperen mientras algunos de sus hijos luchan económicamente? ¿Por qué parece que los impíos tienen éxito financiero mientras cristianos sinceros enfrentan dificultades? La respuesta te va a revolucionar tu entendimiento de cómo realmente funciona la prosperidad desde la perspectiva divina. En el Salmo 73, versículos 3 al 5, Asaf expresa exactamente esta inquietud. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no hay congojas en su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Te identificas con esta frustración? ¿Has visto cómo personas que no honran a Dios viven en mansiones mientras tú que lo sirves luchas para pagar las cuentas? Pero continúa leyendo lo que Asaf descubrió en los versículos 17 al 20. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Entiendes la revelación? Hay una diferencia fundamental entre la riqueza que Dios permite y la riqueza que Dios bendice. Hay prosperidad temporal que eventualmente se desvanece y hay prosperidad bendecida que se multiplica de generación en generación. Durante mis años observando las finanzas de diferentes personas, he notado patrones específicos que distinguen la riqueza temporal de la riqueza bendecida. La riqueza temporal viene con ansiedad, estrés, inseguridad constante. La riqueza bendecida viene con paz, gozo y la capacidad de bendecir a otros. La riqueza temporal requiere métodos cuestionables, comprometer valores, pisar a otros para subir. La riqueza bendecida viene a través de principios justos, integridad y el favor sobrenatural de Dios. En Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: «La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella». ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando Dios es quien te enriquece, no viene acompañado de las tristezas que típicamente acompañan la búsqueda desesperada de dinero. Pero hermano, hermana,
necesito que entiendas por qué algunos cristianos no están caminando en la prosperidad que Dios tiene para ellos. La primera razón es mentalidad de pobreza religiosa. Han sido programados para creer que Dios los quiere pobres, que la pobreza es evidencia de espiritualidad. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». Muchos hijos de Dios están en escasez, no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque no conocen los principios que Él estableció para la prosperidad. La segunda razón es desobediencia a las leyes financieras que Él estableció. Quieren la bendición sin aplicar los principios. Quieren cosechar sin sembrar. Quieren multiplicación sin diezmar. Quieren favor sin excelencia. La tercera razón es que han mezclado su fe con temor. En lugar de declarar prosperidad basada en las promesas de Dios, declaran escasez basada en las circunstancias que ven. En lugar de confesar bendición, confiesan carencia. Pero escúchame bien, cuando un hijo de Dios aplica correctamente los principios bíblicos de prosperidad con fe genuina, activa una dimensión de bendición que los impíos no pueden alcanzar, porque tiene acceso a recursos sobrenaturales que van más allá de las habilidades humanas. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice: «Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día». ¿Entiendes lo que esto significa? Dios te da poder sobrenatural para generar riqueza, no solo habilidades naturales, poder que viene del cielo para crear abundancia, poder que incluye ideas innovadoras, conexiones divinas, oportunidades que aparecen sobrenaturalmente. Durante mi caminar en prosperidad bíblica he experimentado esto personalmente. He visto cómo Dios abre puertas que ninguna preparación humana podría abrir. He recibido ideas de negocios durante tiempos de oración. He visto multiplicaciones financieras que no se pueden explicar con lógica natural. Pero hay algo más. La riqueza bendecida por Dios viene con propósito. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19 dice: «A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir». ¿Te das cuenta? Dios quiere que tengas abundancia para que la disfrutes, pero también para que seas generoso, para que hagas el bien, para que bendigas a otros. Tu prosperidad no es solo para ti, es para convertirte en un canal de bendición. Cuando entiendes esto, cuando alineas tu búsqueda de prosperidad con el deseo de Dios de usarte para bendecir a otros, activas una dimensión de multiplicación que es completamente sobrenatural. En el próximo segmento vamos a hacer juntos una oración de activación financiera que abrirá las ventanas de los cielos sobre tu economía. Una oración basada en las promesas específicas que Dios hizo para la prosperidad de sus hijos. Prepárate para el momento más poderoso de transformación financiera de tu vida. Hermano, hermana, ha llegado el momento más poderoso de esta revelación sobre prosperidad bíblica. Estamos a punto de hacer juntos una oración de activación financiera que abrirá las ventanas de los cielos sobre tu economía. No es solo una oración de petición, es una declaración de fe basada en las promesas específicas que Dios hizo para la prosperidad de sus hijos. Pero antes de comenzar, necesito que entiendas la magnitud de lo que estamos a punto de hacer. Esta no es una oración mágica para hacerte rico de la noche a la mañana. Es una oración que alineará tu mente, tu corazón y tu espíritu con los principios bíblicos de prosperidad.
Es el momento donde renuncias a la mentalidad de pobreza y abrazas la mentalidad de reino que Dios quiere que tengas. Si estás en un lugar donde puedes hacerlo, ponte de pie como una declaración física de que te levantas de la escasez hacia la abundancia. Si no puedes, no importa, Dios ve tu corazón. Pero necesito que cierres tus ojos y abras tu fe completamente para recibir la activación más poderosa de tu vida financiera. Cierra tus ojos ahora mismo. Respira profundamente y prepara tu espíritu para entrar en la presencia del Dios de la abundancia. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Señor de la abundancia y Creador de toda riqueza, vengo ante tu trono de gracia en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Reconozco que tú eres el dueño de todo el oro y la plata, que tuyas son las bestias de 1000 collados, que todo lo que existe te pertenece. Reconozco que me creaste a tu imagen para señorear, para dominar, para reinar sobre los recursos de la tierra. Padre, me arrepiento profundamente de haber aceptado la mentalidad de pobreza como si fuera espiritualidad. Me arrepiento de haber creído las mentiras religiosas que me dijeron que tú me querías pobre. Me arrepiento de haber vivido por debajo de los privilegios que Cristo compró para mí con su sangre. Reconozco que Cristo se hizo pobre para que yo pudiera ser enriquecido, que me redimió de la maldición de la pobreza, que me dio acceso legal a la bendición abrahámica que incluye prosperidad en todas las áreas de mi vida. En este momento, por fe y con total sinceridad, renuncio a toda mentalidad de escasez. Renuncio a todo pensamiento de carencia. Renuncio a toda creencia limitante sobre el dinero que la religión tradicional implantó en mi mente. Declaro que soy hijo de Dios y heredero de sus promesas. Declaro que fui creado para prosperar, para multiplicar, para tener abundancia. Declaro que la prosperidad no es opcional en mi vida, es parte del diseño original que tú tenías para mí. Padre, activa en mí ahora mismo el poder para hacer riquezas que tú prometiste en tu palabra. Dame ideas innovadoras que generen recursos. Abre puertas de oportunidades que ningún hombre puede cerrar. Conecta mi vida con las personas correctas que multipliquen mis capacidades. Declaro que soy sabio en el manejo del dinero, que administro correctamente los recursos que pones en mis manos, que siembro generosamente para cosechar abundantemente, que diezmo con alegría para activar tu bendición sobre mis finanzas. Activa en mí la ley de la siembra y la cosecha, que todo lo que siembro se multiplique sobrenaturalmente, que toda inversión que hago con sabiduría produzca frutos abundantes, que cada acto de generosidad regrese a mí multiplicado. Abro las ventanas de los cielos sobre mi economía según tu promesa en Malaquías. Reprende al devorador por causa de mi obediencia en el diezmo. Que no haya escasez en mi casa, sino abundancia que sobrepase mis necesidades. Dame favor sobrenatural en mi trabajo. Que mi excelencia sea reconocida por autoridades que puedan abrir puertas de ascenso y multiplicación de ingresos. Que mi integridad atraiga oportunidades de negocios bendecidos. Rompe toda maldición generacional de pobreza sobre mi linaje. Declaro que desde mi generación en adelante mi descendencia caminará en prosperidad. Que seré el que rompa el ciclo de escasez en mi familia. Protege mis finanzas de todo ataque del enemigo. Que ninguna inversión fraudulenta me toque. Que ninguna crisis económica afecte negativamente mis recursos. Que toda tormenta financiera pase sobre mí sin tocarme. Dame sabiduría sobrenatural para identificar oportunidades de multiplicación. Que reconozca las bendiciones disfrazadas. Que tenga discernimiento para saber cuándo invertir, cuándo guardar y cuándo dar. Conviérteme en un canal de bendición para otros, que mi prosperidad sirva para financiar tu reino, para ayudar a los necesitados, para ser generoso con tu obra.
Que nunca use mi abundancia solo para mi comodidad personal. Llena mi corazón de gratitud constante por toda provisión. Que nunca olvide que toda bendición viene de ti. Que siempre reconozca tu mano en cada logro financiero. Declaro que camino en la bendición de Abraham, que seré bendecido en la ciudad y bendecido en el campo, que el fruto de mi cuerpo, el fruto de mi tierra y el fruto de mis bestias serán bendecidos. Activa en mi vida las promesas de Deuteronomio 28. Que sea la cabeza y no la cola. Que esté por encima y no por debajo. Que preste a muchas naciones y no tome prestado. Sello esta oración de activación financiera en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Que se manifieste en mi vida a partir de este momento. Que sea irreversible, permanente y creciente. Todo esto lo declaro, lo decreto y lo establezco como realidad en mi vida financiera. Amén y amén. Hermano, hermana, antes de abrir tus ojos, quiero que sientas lo que acaba de suceder en tu espíritu financiero. Algo se activó. Algo que había estado bloqueado por mentalidad religiosa se liberó. Algo que había estado dormido en tu potencial económico acaba de despertar. No es tu imaginación. Es el Espíritu Santo confirmando que acabas de cruzar una línea que separará tu vida financiera en un antes y un después. Acabas de activar las leyes espirituales que Dios estableció para la prosperidad de sus hijos. Abre tus ojos lentamente. Ya no tienes la misma mentalidad sobre el dinero. Has sido programado para prosperar. Has sido alineado con los principios de abundancia del reino de Dios. Después de esa activación poderosa que acabas de experimentar, necesito revelarte algo crucial. Existen enemigos específicos de tu prosperidad que han estado bloqueando las bendiciones financieras que Dios quiere derramar sobre tu vida. Y si no los identificas y los confrontas, seguirán limitando tu potencial económico sin importar cuánto ores o cuánto sepas sobre prosperidad bíblica. El primer enemigo es la mentalidad de escasez religiosa. Durante siglos, la iglesia tradicional ha predicado que la pobreza es evidencia de espiritualidad, que Dios quiere que sus hijos sean pobres para mantenerlos humildes. Esta mentira diabólica ha mantenido a millones de cristianos en escasez voluntaria. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, la religión tergiversó el mensaje. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Ves cómo usan este pasaje para justificar la mediocridad financiera? Pero el contexto está hablando de no ser codicioso, no de conformarse con pobreza. Pablo mismo recibió ofrendas abundantes para su ministerio. La iglesia primitiva tenía miembros prósperos como José de Arimatea y Lidia. Durante mis años de ministerio, he visto cómo esta mentalidad religiosa ha destruido el potencial financiero de generaciones enteras de cristianos. Les han enseñado a celebrar la escasez como si fuera virtud, cuando Dios claramente quiere que prosperen. El segundo enemigo es el temor al dinero. Muchos cristianos han desarrollado una relación tóxica con el dinero porque confunden tener dinero con amar el dinero. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo, dice que el amor al dinero es raíz de males. Abraham era extremadamente rico y fue llamado amigo de Dios. Job tenía inmensas riquezas antes y después de su prueba. Salomón pidió sabiduría y Dios le añadió riquezas. David acumuló tesoros para construir el templo. ¿Por qué entonces algunos cristianos tienen miedo de prosperar? El tercer enemigo es la maldición generacional de pobreza. Muchas familias han tenido generaciones consecutivas de escasez porque existe una maldición que no ha sido rota.
En Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice que las iniquidades de los padres pueden visitarse en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿sabes qué? Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Tienes autoridad legal para romper toda maldición generacional de pobreza sobre tu linaje. El cuarto enemigo es la falta de visión financiera. Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice: Sin profecía el pueblo se desenfrena. Muchos cristianos no prosperan porque no tienen visión clara de hacia dónde van financieramente. Viven reactivamente en lugar de proactivamente. Dios es un Dios de planes, de proyectos, de visiones. Cuando no tienes visión financiera clara, desperdicias recursos en cosas irrelevantes en lugar de invertirlos estratégicamente para multiplicar tu capacidad de generar abundancia. El quinto enemigo es la pereza disfrazada de espiritualidad. Algunos cristianos oran por prosperidad, pero no trabajan con excelencia. Esperan que Dios haga milagros financieros mientras ellos no aplican los principios prácticos que Él estableció. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Pablo es directo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dios respaldará tu fe cuando la combines con trabajo diligente, no cuando la uses como excusa para la pereza. El sexto enemigo es las asociaciones incorrectas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, dice: No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si te rodeas de personas con mentalidad de pobreza, esa mentalidad te influenciará. Necesitas estar cerca de personas que piensen en abundancia, que hablen de prosperidad, que vivan principios de multiplicación. Tu círculo íntimo debe estar compuesto por personas que te desafíen a crecer financieramente, no que te consuelen en la mediocridad. El séptimo enemigo es la falta de perseverancia. Muchos cristianos aplican los principios de prosperidad por unas semanas o unos meses, y cuando no ven resultados inmediatos, abandonan. Pero Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Las leyes de la siembra y la cosecha requieren tiempo. Los árboles que producen los frutos más valiosos son los que tardan más en crecer. Tu prosperidad puede estar a punto de manifestarse, pero si abandonas justo antes de la cosecha, nunca la verás. Hermanos, hermanas, después de identificar estos enemigos, ¿cuáles reconoces que han estado operando en tu vida? ¿Cuáles han estado bloqueando la prosperidad que Dios quiere derramar sobre ti? En el próximo segmento te voy a dar estrategias específicas para derrotar cada uno de estos enemigos y establecer una mentalidad de abundancia que atraiga las bendiciones financieras que tienes por derecho como hijo del reino. Ahora que has identificado los enemigos de tu prosperidad, necesitas estrategias específicas para derrotarlos y establecer una mentalidad de reino que atraiga las bendiciones financieras que Dios tiene preparadas para ti. Porque no es suficiente conocer los problemas, debes saber cómo solucionarlos. Para vencer la mentalidad de escasez religiosa, debes renovar tu mente con las promesas específicas de prosperidad que están en la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Empieza declarando diariamente: Dios quiere que prospere. Fui creado para abundancia. La prosperidad es parte de mi herencia en Cristo. Lee diariamente versículos sobre prosperidad hasta que tu mente sea programada con verdad bíblica en lugar de mentiras religiosas. Estudia la vida de hombres prósperos en la Biblia: Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomón, Job. ¿Viste algún patrón?
Todos eran extremadamente ricos y al mismo tiempo bendecidos por Dios. La prosperidad y la espiritualidad no son mutuamente excluyentes. Para vencer el temor al dinero, necesitas desarrollar una relación correcta con los recursos financieros. El dinero no es tu enemigo, es una herramienta. Como cualquier herramienta, puede usarse para bien o para mal, pero la herramienta en sí misma es neutral. Comienza a ver el dinero como un instrumento para avanzar el reino de Dios, para bendecir a tu familia, para ayudar a los necesitados. Cuando cambias tu perspectiva del dinero de ser tu maestro a ser tu siervo, eliminas el temor y desarrollas dominio. Para romper maldiciones generacionales de pobreza, debes ejercer la autoridad que Cristo te delegó. En Lucas, capítulo 10, versículo 19 dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo». Declara en voz alta: «En el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición generacional de pobreza sobre mi vida y mi descendencia. Declaro que soy la generación que cambia el destino financiero de mi familia. Desde hoy caminamos en abundancia». Para desarrollar visión financiera, necesitas sentarte con Dios y pedirle que te revele el plan financiero que tiene para tu vida. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Escribe metas específicas, medibles y con fechas límite. ¿Cuánto quieres ganar el próximo año? ¿Qué inversiones quieres hacer? ¿Qué deudas quieres pagar? ¿Cuánto quieres ahorrar? Sin visión específica, tu energía se dispersa y no produces resultados concentrados. Para vencer la pereza espiritual, combina tu fe con acción diligente. Santiago, capítulo 2, versículo 17 dice: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ora por prosperidad, pero también trabaja con excelencia». Busca maneras de añadir más valor en tu trabajo actual. Desarrolla nuevas habilidades que aumenten tu capacidad de generar ingresos. Inicia proyectos paralelos que diversifiquen tus fuentes de recursos. Para cambiar tus asociaciones, necesitas ser estratégico con tu círculo social. No puedes cambiar a toda tu familia, pero puedes elegir con quién pasas tu tiempo libre y de quién recibes consejo financiero. Busca mentores que hayan logrado el nivel de prosperidad donde tú quieres llegar. Lee libros de personas exitosas que aplican principios bíblicos. Únete a grupos de cristianos empresarios o emprendedores que piensen en abundancia. Para desarrollar perseverancia, recuerda que toda semilla tiene un tiempo de germinación específico. No todas las plantas crecen a la misma velocidad, pero todas crecen si las condiciones son correctas. Durante los momentos de frustración financiera, regresa a las promesas de Dios. Medita en su fidelidad histórica. Recuerda que Él nunca ha fallado en cumplir lo que promete a aquellos que caminan en obediencia a sus principios. Pero hermano, hermana, hay una estrategia que supera todas las demás: la estrategia de la gratitud anticipada. Comienza a agradecer a Dios por la prosperidad que aún no has visto, pero que sabes que viene porque Él lo prometió. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Cuando agradeces antes de recibir, demuestras fe genuina que mueve el corazón de Dios. Cada mañana, antes de levantarte, agradece por las bendiciones financieras que Dios está preparando para ti. Agradece por las oportunidades que están en camino. Agradece por la sabiduría que Él te va a dar para multiplicar recursos. Durante mis años aplicando estos principios, he descubierto que la gratitud anticipada acelera la manifestación de las bendiciones. Cuando vives en gratitud constante, atraes más razones para estar agradecido.
También necesitas implementar la estrategia de la confesión positiva basada en la palabra. Marcos capítulo 11, versículo 23 dice: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tus palabras tienen poder creativo. Cuando confesáis pobreza, atraes escasez. Cuando declaras abundancia basada en promesas bíblicas, activas fuerzas espirituales que trabajan a tu favor. En el segmento final de esta revelación, te voy a dar un plan específico de 30 días para implementar todo lo que has aprendido. Un plan que transformará no solo tu situación financiera, sino tu manera completa de relacionarte con la abundancia que Dios quiere derramar sobre tu vida. Hermano, hermana en Cristo, si has llegado hasta este punto de la revelación sobre prosperidad bíblica, ya no eres la misma persona que comenzó a escuchar este mensaje. Has atravesado un proceso de transformación mental que te ha mostrado cómo la Biblia realmente enseña a reinar con abundancia. Has descubierto que la prosperidad no es opcional para un hijo de Dios, sino parte del diseño original que Él tenía para tu vida. Pero necesito que entiendas algo crucial. Muy pocos cristianos llegan hasta donde tú has llegado. La mayoría se queda con conocimiento superficial sobre prosperidad. Otros abandonan cuando se dan cuenta de que requiere cambios reales en su mentalidad y comportamiento. Pero tú has demostrado que tienes el corazón de un verdadero hijo del reino, dispuesto a alinearse con los principios que Dios estableció para la abundancia. Eres parte de un remanente especial. Eres parte de la generación que Dios está levantando para demostrar al mundo que sus hijos pueden prosperar aplicando principios justos y bíblicos. No llegaste aquí por casualidad. Fuiste divinamente dirigido a esta revelación porque hay un destino de prosperidad esperándote que requiere la mentalidad correcta para manifestarse. Pero ahora viene la parte más importante. Lo que hagas en los próximos 21 días determinará si esta revelación se convierte en transformación financiera permanente o se queda como conocimiento que gradualmente se desvanece bajo las presiones de la escasez diaria. Por eso necesito tu compromiso total. Necesito saber que no solo escuchaste estas verdades sobre prosperidad bíblica, sino que estás determinado a vivirlas sin importar la oposición religiosa que puedas enfrentar. Si realmente estás comprometido con esta transformación financiera, si verdaderamente quieres implementar los principios de abundancia que Dios estableció en su palabra, comenta ahora mismo la palabra próspero, porque necesito identificar a los verdaderos hijos del reino que están listos para la asignación profética de 21 días que voy a dar. Dale like a este video como una declaración de guerra contra toda mentalidad de pobreza que la religión implantó en tu mente. Comparte este mensaje como un acto de liberación para otros cristianos que están viviendo en escasez cuando Dios los diseñó para abundancia. Suscríbete como un compromiso de continuar recibiendo revelaciones sobre prosperidad bíblica que no encontrarás en púlpitos tradicionales. Porque, hermano, hermana, tu suscripción no es solo un clic. Es una declaración profética de que te unes al ejército de creyentes que han decidido caminar en la abundancia completa que Cristo compró para ellos. Es un compromiso de que no te conformarás jamás con migajas cuando Dios preparó un banquete de prosperidad. Cada persona que se suscribe a este canal está diciendo: estoy cansado de vivir por debajo de mis privilegios como hijo del reino. Estoy determinado a prosperar aplicando principios bíblicos. Estoy listo para ser un testimonio viviente de que Dios quiere que sus hijos reinen en abundancia. Y si no te suscribes, si no compartes este mensaje, si no te comprometes con esta revelación, entonces tengo que preguntarte,
¿Realmente quieres prosperar o prefieres seguir cómodo en la escasez religiosa que no exige cambios en tu manera de pensar? Porque la verdad es esta. Dios está separando a aquellos que verdaderamente quieren caminar en abundancia bíblica de aquellos que solo quieren bendiciones sin aplicar principios. Está identificando a los que tienen hambre genuina de prosperidad de aquellos que se conforman con pobreza religiosa. ¿En qué grupo quieres estar? Ahora quiero darte la asignación profética más importante para tu vida financiera. Durante los próximos 21 días vas a implementar sistemáticamente todo lo que has aprendido sobre prosperidad bíblica. Día 1-7. Renovación mental. Cada mañana vas a leer y declarar versículos sobre prosperidad. Vas a reprogramar tu mente con verdad bíblica sobre abundancia. Vas a renunciar a toda mentalidad de escasez y declarar tu identidad como hijo próspero del reino. Día 8-14. Aplicación de principios. Vas a evaluar tu diezmo y ofrendas para asegurar que estás alineado con los principios de siembra y cosecha. Vas a buscar maneras específicas de añadir valor en tu trabajo. Vas a iniciar al menos un proyecto que multiplique tus ingresos. Día 15-21. Acción estratégica. Vas a escribir un plan financiero específico para los próximos 12 meses. Vas a identificar 3 oportunidades de inversión o multiplicación. Vas a eliminar de tu vida toda influencia que refuerce mentalidad de pobreza. Si aceptas esta asignación, si estás dispuesto a comprometerte con estos 21 días de transformación financiera integral, comenta 21 días próspero y prepárate para la revolución económica más poderosa de tu vida. Pero necesito advertirte, estos 21 días no serán fáciles. Habrá tentaciones de volver a la mentalidad de escasez. Habrá críticas de personas religiosas que no entienden la prosperidad bíblica. Habrá momentos donde dudarás si realmente mereces la abundancia que Dios quiere darte. Pero si perseveras, si te mantienes firme en los principios que aprendiste hoy, saldrás de estos 21 días completamente transformado financieramente. Saldrás con una mentalidad de abundancia que atraerá oportunidades de prosperidad. Saldrás con estrategias específicas para multiplicar tus recursos. Saldrás caminando en la bendición abrahámica que incluye abundancia en todas las áreas. Saldrás equipado para ser un canal de bendición para tu familia y tu comunidad. Saldrás con el testimonio de que Dios realmente quiere que sus hijos prosperen. Hermano, hermana, esta es tu hora financiera. Este es tu momento de definición económica. No permitas que esta revelación sobre prosperidad bíblica se quede en inspiración temporal. Conviértela en transformación permanente. El mundo está esperando ver cristianos que prosperen, aplicando principios justos. Tu familia necesita ver que es posible caminar en abundancia sin comprometer valores. Tu iglesia necesita el testimonio de alguien que demuestra que Dios bendice la obediencia a sus leyes financieras. Pero todo comienza con tu decisión ahora mismo. Todo depende de tu compromiso con estos principios. Todo se define por tu determinación de no conformarte jamás con menos de la abundancia que Él diseñó para ti. Si estás listo para esta transformación financiera total, si estás dispuesto a convertirte en el creyente próspero que Dios siempre quiso que fueras, entonces únete a nosotros en esta revolución de abundancia bíblica. Comenta, dale like, suscríbete, comparte y prepárate para reinar con la abundancia que tu Padre Celestial ya preparó para ti. La prosperidad está activada. Los principios están revelados. Tu destino de abundancia está esperando. ¿Estás listo para caminar en él? Comenta abundancia activada. Si tu respuesta es sí,